Pero debe ser estudio. Sí, es para el estudio. Ahí está. Y ve otra vez, vuelve. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Una hora? ¿No? Bueno, buenos días, sean bienvenidos a esta tercera temporada de los encuentros virtuales de CIESPAL. Hoy nos encontramos aquí en el panel de el papel de las redes sociales en la definición del voto para estas elecciones seccionales en Ecuador 2014. Para este panel nos acompañan Cristian Espinosa. Él es el director de cobertura digital y lleva más de 10 años en el trabajo de capacitación, consultoría en temas de nuevos medios, gestión de redes sociales y relaciones públicas 2.0. También está con nosotros José Rivera. Él es el responsable de contenidos digitales y multimedia de CIESPAL. Tiene experiencia en el uso estratégico de la comunicación digital a través de su agencia de comunicación y marketing, Tiquinauta. El objetivo de este estudio que estamos presentando hoy es presentar a ustedes los resultados de una encuesta que desarrollamos desde CIESPAL sobre el rol y el poder que tienen las redes sociales en la definición del voto en estas elecciones. Hicimos una pequeña encuesta de 12 preguntas a través de redes sociales y diferentes plataformas de difusión con las que cuenta CIESPAL y vamos a presentar algunos resultados generales de esta encuesta para posteriormente hablar con Cristian y con José sobre cuáles creen que son ellos las principales tendencias del uso y de la importancia de las redes sociales en este proceso electoral. Vamos a empezar con unos datos centrales de identificación, digamos, de nuestra encuesta y antes de seguir es importante recordarles que pueden seguir esta transmisión en vivo a través de www.ciespal.net. También vamos a estar transmitiendo a través de nuestra radio en línea, Chasqui Radio, a la cual podemos acceder a través de www.chasquiradio.com. Y para nuestras redes sociales, el hashtag de este encuentro va a ser numeral elecciones y redes. A través de él van a poder hacernos preguntas y las vamos a ir tratando de presentar acá en el panel a lo largo de esta emisión. Bueno, como les decía, vamos a iniciar presentando algunos datos básicos de identificación que logramos desarrollar en esta encuesta. Principalmente tenemos un gran porcentaje de la población, casi un 85% de la población en edades entre los 20 y los 44 años que respondieron a nuestra encuesta. Principalmente personas con estudios universitarios y de posgrado. Y también es importante que fundamentalmente fueron empleados, ¿no? Personas con contratos a término indefinido, así como trabajadores independientes y estudiantes los que principalmente respondieron esta encuesta. Vamos a iniciar con la pregunta 4, ¿no? Que creo que es una de las preguntas centrales de este estudio, que nos habla de cuáles son las redes sociales en las que las personas tienen una cuenta actualmente. En esa pregunta nosotros nos vamos a encontrar con que casi un 98% de la población que fue parte de esta encuesta tiene una cuenta en Facebook. Es, digamos, en principio la red social con más cuentas, seguida por Twitter, Google+, Instagram y finalmente Tumblr, que tiene apenas casi un 8% de la población. Estos datos son importantes porque esta es una pregunta que le permitía a la gente elegir varias redes sociales a la vez y nos hemos dado cuenta que casi un 45% tiene por lo menos 3 cuentas distintas en estas redes sociales, lo cual es un dato muy interesante sobre el uso de las redes sociales. Otras redes sociales que surgieron que no estaban dentro de nuestras opciones fueron LinkedIn, Pinterest y YouTube, con algunas pocas respuestas.
Y un dato muy interesante es el que tiene que ver con la cantidad o la frecuencia con que las personas revisan sus redes sociales. Nos damos cuenta que casi un 90% la revisa por lo menos una vez al día, ¿no? Y de ese 90%, un poco más del 60% la revisa más de una vez al día. Ese es un dato muy interesante sobre la frecuencia del uso. Nos habla de gente que está conectada todo el tiempo revisando sus redes sociales, posiblemente, aunque esa no fue una parte de nuestra pregunta, a través de plataformas diversas, no solo su computador, sino también celular, tablets, todo esto. A la pregunta de si se ha recibido, ¿no?, propaganda o campañas políticas de candidatos o partidos, tenemos que casi un 80% de la población sí la ha recibido. De ese 80%, un poco más de la mitad la ha recibido con mucha frecuencia. Digamos, esta pregunta la hacemos para identificar un poco la gente que se siente un poco molesta por la cantidad de propaganda que recibe, otros la reciben con menos frecuencia, y un 20% no ha recibido ningún tipo de propaganda a través de las redes sociales. Y aquí venimos ya con un dato muy interesante sobre lo que nos empieza a convocar hoy, que es la relación entre redes sociales y elecciones, y es el dato de la pregunta 7, que nos muestra que casi un 59% de las personas siguen a un candidato a través de sus redes sociales. Este es un dato clave porque nos muestra que hay de todas formas la gente le otorga una importancia al tema de la red social de los candidatos. Después teníamos datos relacionados también con el tipo de interacción que llevan a cabo las personas con estos candidatos a los que siguen. Ahí ya nos encontramos con otro dato interesante, y es que la interacción es más bien muy pequeña. Más del 70% de las personas tienen una interacción nula con estos candidatos, solo siguen sus cuentas, están informados, pero nunca interactúan con ellos. Unos pocos han interactuado con ellos, pero no reciben ninguna respuesta, y algunos han tenido respuestas poco satisfactorias de parte de sus candidatos. También preguntamos nosotros sobre dos elementos que son claves, y estos ya van a ser como los elementos con los que voy cerrando esta presentación, y es qué tanto conoce la gente las autoridades que se van a elegir en estas elecciones y los candidatos que están compitiendo por ellas. Y nos vamos a dar cuenta que apenas un 28% de la gente conoce a todas las autoridades que va a elegir y conoce a todos los candidatos compitiendo por ellas. El restante 62% de la población, 72% de la población, perdón, tiene alguna duda, o no conoce ninguna de las dos, o conoce alguna pero no conoce todos los candidatos o todas las autoridades. Este es un dato clave porque estamos a prácticamente 3 semanas de un proceso electoral, y mucha gente en redes sociales todavía no sabe todos los candidatos que compiten por una autoridad. Y también hicimos una pregunta sobre si ya decidió por quién votar. En este sentido, un 51% de las personas ya decidió su voto, y un 24% está en una situación, digamos, de indecisión fuerte, mientras un 23% está en una indecisión débil. Podría cambiar de parecer en lo que queda del proceso electoral, lo cual nos habla de una indecisión que rondea los 49% de los encuestados, que es un dato clave. Y al preguntarles sobre si consideran que es importante las redes sociales en este proceso electoral, nos hemos dado cuenta que la mayoría, un 37%, considera que las redes sociales son tan importantes como otros medios para informarse sobre su decisión electoral, y ese contrasta con un 35% que piensa que no influyen mucho. Si sumamos los que consideran que las redes sociales son la principal fuente de información con aquellos que consideran que las redes sociales son tan importantes como otros, sí sumamos una mayoría importante cercana al 50%. Ese es un dato clave porque la gente de todas formas sí está dándole importancia a estas redes sociales, por lo menos para informarse del proceso electoral. Y la última pregunta, que creo que nos va a dar unos datos interesantes, y es que definimos 8 categorías distintas digamos, de importancia o de características que deben tener las redes sociales. Si contribuían a ampliar el debate entre candidatos, si son medios para la distribución de propaganda, si permiten conocer mejor a los candidatos, si sirven para comunicar a los electores y a los candidatos, si
se prestan para lanzar ataques y campañas de desprestigio, si permiten discutir con otros usuarios de las redes sobre propuestas y candidatos, si sirven para acceder a información que no circula por otros medios y finalmente si sirve para informarnos sobre el proceso electoral en general. El dato clave de esta pregunta es que las respuestas relacionadas con que las redes son medios de distribución de propaganda y que se prestan para lanzar ataques y campañas de desprestigio son las más elegidas por la gente como la función de las redes sociales en estas elecciones. Así que de cierta manera tenemos una visión, digamos, de distribución de información y una perspectiva, digamos, pesimista o por lo menos negativa de las redes sociales en la mayoría de las personas. Estos serían los datos y con esa presentación yo quisiera empezar con Cristian preguntándole un poco, bueno, ¿cómo ves estos datos? ¿Qué te dicen a ti sobre el rol que están teniendo las redes sociales en estas elecciones, dada tu experiencia y dado el trabajo que has venido desarrollando? Bueno, gracias por la invitación. Me parece siempre importante que se dé apertura a este tipo primero de encuentros y en ese sentido vale la pena destacar a CIESPAL, pero no solamente con este encuentro, sino sobre todo con datos que nos permitan tener un poco más claro. A veces uno tiene información de percepciones y esos son datos duros, ¿no? Y eso me parece importante. De esos datos duros, que para mí me confirman algunas cosas que cuando uno analiza las campañas de redes de los candidatos, son dos. La una es que las redes sociales siguen siendo solamente un elemento de difusión, ¿no es cierto? De difusión, es decir, los candidatos creen que las redes sociales todavía sigue siendo el ir al barrio con el megáfono y regresar y salir del barrio, pero ni siquiera eso, porque cuando van al barrio los candidatos por lo menos saludan con la gente, pues no, y conversan, y hablan, y se acercan, se toman escuchan, ¿no es cierto? En el caso de las redes, ese acercamiento que tenía antes el candidato con la señora del barrio, ahora lo puede tener antes de llegar a esas zonas, durante y después. Pero el candidato no se está dando cuenta que esa es la función de las redes sociales. Conectar, fíjate que mucha gente está diciendo que quisiera conectar con los candidatos, y así lo afirma, que le interesa la información que le pueda dar, pero que sin embargo cuando se pregunta la interacción que ellos tienen, dicen no, casi no interactúo con el candidato, casi no interactúo. Lo cual quiere decir que por un lado el elector está esperando justamente que el candidato le dé maneras de trabajar con él. Y lo último, una cosa que me preocupa también bastante es el tema de las propuestas. No sé qué candidato decide hacer una campaña fuerte en redes sociales para llegar con sus propuestas por segmentos, por nichos, por comunidades, con las cuales para dialogar, no solamente para mostrarles que tienen, que eso es lo mínimo, pero sino para dialogar con ellos. Las propuestas a través de redes, conectar con ellos las propuestas y no quedarse simplemente como una plataforma justo que en vez de conectar propuestas lo que te toque es estar haciendo ataque y contraataque de trolls. Bueno, Realmente, la misma pregunta para ti. Sí, es interesante ver sobre todo que tuvimos también respuestas y que la dinámica además de las encuestas se manejó principalmente a través de encuestas en línea. Hubo buena cantidad de respuestas y lo importante aquí es que también se ha podido identificar de alguna forma ¿cuál sería el nivel de influencia? Vienen a ser importantes, según la percepción o las cifras que nos brindas, viene a ser importante el hecho de que las redes sociales ya se configuran como un medio más por el cual la gente recibe información, aunque en la parte de decidir o de si las redes sociales influyen o no en el voto que nosotros vamos a tomar, creo que eso quedamos bastante claro. Es decir, tiene cierta influencia para un grupo específico de personas, no sé si haciendo el cruce con la variable edad, sería interesante verificar para qué grupo específicamente es para el que ya tiene una influencia muy fuerte la decisión a través o tomar la decisión de por quién votará influidos por las redes sociales. De alguna forma estamos viendo que las redes sociales están también configurándose con un nivel de influencia bastante alto. Seguramente serán las nuevas generaciones las que se enteran y manejan las redes sociales y que obviamente para ellos representa mucha más importancia que tal vez el periódico, la radio, la televisión o conocer las propuestas del candidato por otros medios. Es importante destacar también dentro de la encuesta que se ha podido verificar algunas
algunas cifras interesantes respecto del uso de redes sociales, es decir, la mayoría de ecuatorianos tienen ya más de una red social y a través de estas mismas redes, pues obviamente están ellos ya interactuando, están obteniendo información, están también posteando contenidos o brindando opiniones sobre sus propios candidatos. Entonces ya se va configurando unos nuevos niveles de actuación en los que podemos nosotros decir que los ecuatorianos tenemos ya cierta influencia de las redes sociales para el voto en determinado grupo de personas o de edad que resulta interesante que antes no lo teníamos, Alex y Cristian. Sí, nuestros datos nos dieron esta información, pero creo que uno puede hacer una lectura también un poco basado en los conocimientos previos que tenemos en nuestra relación con las mismas redes sociales. Y pareciera un poco que la gente está interesada en que haya más información en las redes sociales, pero como que no la encuentra. Exactamente. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Como decía, no ha habido estrategias claras para posicionarlas, mínimo, posicionar las propuestas que tienen de campaña y segmentadamente con los públicos, ¿no? O sea, no ha habido, sino las presencia en redes sociales de los candidatos sigue básicamente el elemento para enterarme en dónde están, que ya están en el barrio, que están en una entrevista de televisión, que ahora ya se fueron por aquí, que ya se fueron por allá, que al final, de una u otra manera, no creo que si yo le sigo un candidato en redes, yo le siga para eso, o sea, para saber en dónde está y quién le está entrevistando. O sea, si yo le sigo, es porque quiero conectar con él de alguna manera diferente al que me dan el resto de los medios. Pero ¿dónde están las propuestas de ese candidato conmigo para conectar? Si yo no le pregunto, tampoco es justificativo. El candidato alcalde en este caso, son los que tienen que promover esas iniciativas de conexión con la gente y no quedarse entonces simplemente yo envío información, ustedes la reciben y aquí seguimos como una televisión que uno coloca en el barrio, voy, veo, sigue siendo el mismo esquema del siglo pasado. Todavía lamentablemente la mayoría de las estrategias de redes, si es que podemos decir además estrategia, ¿no? Decir. Totalmente. Sobre ese tema es importante, Alex. Nosotros desde Tiquinaut hicimos la observación de más o menos 300 perfiles de candidatos a la alcaldía de Guayas y de Pichincha. A través de esta observación también logramos determinar que el uso de las herramientas no es el adecuado. Por ejemplo, la mayoría de los candidatos de los 300 observados pues poseen páginas personales, no fanpage. Empezando desde allí, abren sus perfiles como personas y no como un me gusta que debería ser lo óptimo cuando ya están de candidatos. Algunos candidatos poseen páginas personales inactivas en donde también se evidencia y sobre todo el mal manejo que han hecho. Antes estaban en Sociedad Patriótica, ahora son candidatos por Madera de Guerrero o por Alianza País y tienen o conservan los perfiles anteriores con toda la imagen del partido anterior y de la elección anterior. De algunos candidatos se identifican lenguajes con imagen soez, mucho uso de memes, burlándose de los otros candidatos, faltas ortográficas dentro de los perfiles de Facebook, dentro de las propias descripciones. También dentro de sus perfiles no se dan cuenta los candidatos y siguen usando las fotos colegiales o siguen con poses incluso sugestivas o sexuales, lo cual de alguna forma también te da un poco qué proyectan a través de las redes. Movimientos como Alianza País, Creo, Madera de Guerrero en orden alfabético para que no tenga inconveniente, la mayoría de sus alcaldes ya tienen perfiles o páginas de Facebook mostrando su agenda política, por lo menos en ese caso. Los exasambleístas que ahora están de candidatos sí hacían un uso bastante correcto de las redes o están con una estructura un tanto más coherente. Por lo general lo que recibes dentro de del uso que le están dando son propuestas de campaña en un porcentaje medio, podríamos decir, agenda de actividades, un porcentaje alto, dónde van a estar los candidatos, denuncias de los otros candidatos y otro de los usos es entrevistas también en medios. Pero debate en sí de propuestas, como para decir, estamos nosotros intentando dialogar con las personas,
pues no lo evidenciamos. Tenemos otros datos interesantes que los podemos seguir compartiendo más adelante, Alex, y comparando, por supuesto, con la encuesta que hemos hecho también. Siguiendo también con estos temas un poco más, digamos, de sus propias experiencias anteriores, sería importante tal vez comparar, porque una de las cosas que se ha dicho de esta elección es que la campaña es una campaña muy corta, es una campaña de 45 días. ¿Qué podemos decir al respecto tratando de comparar la experiencia que ustedes han tenido observando campañas en años anteriores que han podido tener una extensión tal vez un poco mayor? Porque pareciera como que en la definición de cuáles partidos lograban tener su reconocimiento en el CNE y definir sus candidatos e inscribir las candidaturas, al final perdieron ese tiempo que se puede ganar en redes sociales porque las redes sociales no están reguladas Sí. por el CNE. Ahí, por ejemplo, es interesante analizar el mano a mano de Rodas con Barrera, porque estaba justo publicando una nota comparativa en el cual Rodas tenía ya más de 200,000 seguidores en diciembre del 2012. Él está ahora ya en los 290,000. Es decir, que él tuvo la ventaja de ir trabajando con tiempo esa presencia para ahora capitalizar. Si no así, Augusto Barrera, que recordemos que cerraron Twitter, cuando de lo que se trataba más bien es de estar ahí, dando, digamos, dando la cara a las, no importa, siempre van a haber las críticas, siempre van a haber los trolls, pero ahí hubo un desfase que tuvo la alcaldía el anterior año, y que recién ha tratado de empezar a recuperar el último mes. Por eso es que, O evidenció falta de gestión para las redes, Cris. Claro, por eso es que Augusto Barrera tiene 17,000 Así es. likes en Facebook, mientras que Mauricio Rodas tiene 293,000. Pero, claro, por ejemplo, acá también, de todas maneras, siempre, como yo digo, los rankings basados en número de seguidores no son incompletos, siempre lo voy a decir, porque se ha venido en los medios la idea de que poner quién tiene más seguidores, y según eso ya, no, Claro, y eso no. sabemos que un like no se traduce en voto. De hecho, en Twitter hay gente que es detractor y no es seguidor. Y de hecho en Facebook hay gente que también le sigue al candidato, pero para darle palo. Y si uno ve con quién están hablando, también es bajísimo, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Rodas tiene un porcentaje de con quién están hablando de los 250,000, de los 290,000, en realidad son 17,000 los que están realmente interactuando. 17,000 de los 290,000. Y en el caso de Barrera, de los 17,000 que él tiene, están interactuando 6,000. ¿Sí? Entonces, un poco súper bajo. Y eso, además, sin hacer todavía este análisis de sentimiento, ¿no? Porque si tú entras a ver esas interacciones, muchas son no negativas, precisamente para hablar bien. Entonces, esa parte es la que los candidatos, digamos, claro, el que empezó antes, como tú decías, las redes tienen esa ventaja de que uno puede ir posicionando, ¿no? En una de las preguntas decía que la gente no necesariamente toma una decisión de voto cuando ve algo en redes, pero sí le conoce al candidato. Sí le empieza a tener un conocimiento adicional que podría después transformarse. Pero claro, obviamente si es que los candidatos también tienen esta manera de presentarse, ¿no? Realmente de la elección anterior que pudimos realizar, por ejemplo, la observación de medios que se hizo desde acá, desde CIESPAL, sobre todo de canales digitales de los candidatos, pudimos nosotros llegar a determinar, por ejemplo, un uso correcto en la mayoría de candidatos, excepto dos que en esa ocasión pues incluso cerraron su cuenta de Facebook, que era el candidato del PRE, y también el candidato de ruptura de los 25, que tenía un manejo bastante básico de la comunicación digital, a pesar de que se supone que ellos eran los que más herramientas digitales debieron haber incorporado por el sector político de donde vienen. Allí sí se evidenció mucha fuerza y crecimiento en las redes, incluso quedó en evidencia la compra de seguidores por parte de Álvaro Noboa dentro de Facebook, por ejemplo. Él aparecía, o de un mes para otro en la observación, apareció con 200,000 seguidores adicionales, pero claro, algo extraño sucedió allí porque no es un crecimiento normal, habitual, y logramos identificar justamente a través de las propias herramientas de Facebook que él había comprado seguidores y porque aparecía como el perfil popular en Yakarta, Indonesia. Entonces son cosas que quedan en evidencia y que obviamente los candidatos piensan que los seguidores o las personas que están en las redes se las van a tragar fácilmente, cuando no es así. Es decir, los propios seguidores o nosotros también pusimos en evidencia ese tipo de cosas porque de alguna forma es
jugar con la credibilidad o jugar también con el sentimiento de las Es personas. puro humo, pues, ¿no? Al final, o sea, Autoengañarse. es puro humo, o sea, es un autoengaño de los candidatos. Es un autoengaño porque ellos pueden pensar que de esta forma están generando un mayor impacto cuando necesitan realmente tener impacto local, es decir, que sus seguidores sean de aquí. Pero además no es el número de seguidores, que es justamente lo que dice el Cristian, sino cuánta interacción puedo yo llegar a generar, cuántos retweets tengo, cuántos compartidos, cuántos me gusta. Esas son las cifras más importantes que nosotros debemos ocuparnos para este tipo de perfiles, sobre todo los políticos. Para regresar al estudio o la observación que estamos haciendo, de los 300 perfiles observados, para que ustedes magnifiquen cómo estamos en el uso, de 300 perfiles de candidatos a la alcaldía de Guayas y Pichincha, solo 10 cuentan con una estrategia digital coherente, cuentan con un posteo, cuentan con respuestas inmediatas a los seguidores, es decir, solamente 10 candidatos están haciendo uso de una estrategia coherente para hablar con sus públicos o, en este caso, con sus votantes. Lo que de alguna forma nos deja en evidencia de que el porcentaje de un uso correcto de redes sociales como parte de una estrategia política digital, pues todavía nos quedan debiendo los candidatos. No se diga cuando terminemos de los 1.300 que hay que hacer la observación, pues allí quedará más en evidencia todavía de qué es lo que está pasando con el uso de las redes sociales y los candidatos a dignidades seccionales. Bueno, vamos redondeando algunos datos. Tenemos claro entonces que realmente hay una poca cultura en los propios candidatos de cómo deben usar las redes sociales en sus campañas. Yo pienso que queda en evidencia que las redes sociales empiezan a usarlas igual que siempre se han usado las encuestas, no como una perspectiva, digamos, de tendencias a analizar, sino como pronósticos. Y creo que ese siempre ha sido el error en el que han caído muchos, no solo candidatos, sino medios de comunicación y fuerzas políticas. Ese uso primario, digamos, de las redes que no tiene nada que ver con las verdaderas opciones con las que estamos trabajando. Quisiera ir a esta última pregunta que analizamos en nuestra encuesta y que tiene que ver con el carácter que la gente le otorga a las redes sociales. Fundamentalmente las ven como medios de distribución y como espacios para lanzar ataques y campañas de desprestigio. ¿Qué podemos hacer para revertir esas tendencias en próximos procesos electorales? Si me permites, justo creo que va de la misma línea. Yo creo que sí es importante también hacer un análisis casa adentro de cómo enfrentan la organización de la campaña en redes sociales de un equipo de elecciones. Y lo que se ve es que, bueno, por lo menos parece que ahora ya hay un community manager. O sea, se nota que ya tienen una persona que se encarga de las redes. No sé exactamente si sea community manager, pero por lo menos que se encarga de las redes sociales. De postear o de postear, digamos, ¿no? Sí. Pues seguimos en la parte de difusión. El equipo de campaña debería tener, no debería depender de un community manager en primer lugar, sino que debería estar distribuido definitivamente en todo el equipo de campaña. Hay muchos candidatos a alcalde que no manejan todavía su cuenta de Twitter. Y eso es además muy fácil darse cuenta en el tipo de posteos que ellos generan, candidatos inclusive reconocidos. Mira el tipo de contenido y mira cuántos candidatos hoy realmente están manejando su cuenta de Twitter y conectando con la gente. Deben ser muy pocos. Lo otro, y luego aparte no tienen un seguimiento, sino que generalmente los voceros no solo pasan elecciones, sino que toman las redes ellos mismos a su cargo cuando mete la pata generalmente el community manager, ¿no? Entonces dice algo que no debía, algo que él no pensó, y ahí es cuando vienen los escándalos. Lo otro es que debería haber un equipo de monitoreo. Obviamente debería tener un equipo de monitoreo aparte de la persona que se encarga de redes, porque unas producen contenido, pero otras monitorean. No te puedes alcanzar, tienes que tener un equipo de monitoreo porque no solamente tienes que monitorear las menciones de tu cuenta, sino lo que otros dicen a través de sus propios medios. Y eso sobre todo en Twitter no es tan difícil, pero en Facebook sí es un poco complicado. Entonces tú tienes que tener listas en Facebook de gente, digamos, en contra y gente a favor, para irlas conectando por listas y hacer ese monitoreo. Es un trabajo que tiene su tiempo. Y el tercer equipo es el de los prescriptores. Es decir, así como los equipos de campaña tienen normalmente su centro de campaña donde está la gente y sale y entrega las, ¿no es cierto? En redes también tiene que haber eso. O sea, ese equipo de prescriptores online que está pidiéndole a sus amigos que se involucre a la causa, pero no les está haciendo spam,
sino que está buscando a cuál de la comunidad le interesa el mensaje que el candidato está proponiendo y que justamente le llega a esa persona. Y ahí también hay pocos, se ve poco todavía trabajo, cuando yo siempre digo que está en realidad en la periferia, no en lo que el candidato diga, sino en lo que, y cómo la periferia se conecte con él y a su vez conecten con las otras periferias el éxito de su campaña. Definitivamente se ha convertido en un medio de difusión porque es para lo que más se está utilizando en esta campaña. Creo que la percepción que tiene la gente es del uso que han hecho los candidatos de los perfiles, solamente difundir información y actividades de campaña. Creo que no hemos pasado o no se están aprovechando las redes para la posibilidad maravillosa que tenemos no solo de conectar con las personas de forma directa, sino de debatir, de proponer, de poder tener espacios en donde yo planteo alguna propuesta y la debatimos con las personas a través de las herramientas, sea el chat, sea también un streaming, sea también un tweetcam en el que podemos empezar a innovar e incluso a participar directamente con la gente. Lo que nos hemos quedado es en posteo de contenidos y muchos también posteo negativo de contenidos. Posteaba yo el otro día o actualizaba mi perfil revisando justamente que inició la campaña sucia y campaña sucia pagada, es decir, la publicidad de Facebook enfocada a contenidos negativos respecto del otro candidato. Entonces, ¿qué es eso? Nos hemos quedado en el tema de posteo de contenidos, de actualizar las cosas, pero no de debatirlas, no de hablar. Y por supuesto, el tema de las redes sociales tiene también su lado un poquito negativo respecto del uso que le dan las personas. Muchas personas, al creer que están allí, pueden decir cualquier cosa o actualizar su muro con cualquier contenido, pues creen que pueden insultar y pueden vejar a cualquier persona en este ámbito digital. No todo el mundo entiende el uso correcto de las herramientas o le da el uso correcto a las herramientas para relacionamiento, para crecimiento, para educación, en fin, tantas que pueden ser. Pero se concentran precisamente en perseguir y en insultar a los candidatos, en denunciar cosas negativas. Y claro, para los candidatos también puede representar algún riesgo estar allí porque no lo controlan bien, precisamente porque no han integrado equipos de trabajo eficientes que hagan el monitoreo, que den el seguimiento a los temas que están candentes, no necesariamente que sean una crisis, sino temas que puedan resultar interesantes para la gente y que los están comentando, ya sea positivo o negativamente. Recordemos, en el ámbito político especialmente, uno de los casos importantes de estudio fue la crisis de Riobamba, a través de la cual en redes sociales movilizaron para que se frene el rediseño de un parque y luego también influyeron mucho en la opinión ciudadana para que también en determinado momento el alcalde de la ciudad saliera. Tienen poder las redes sociales, los políticos también las toman con cierto recelo y precisamente por ese recelo deberían asesorarse bien, implementar bien las herramientas y por supuesto diseñar una estrategia con la cual vamos a trabajar de forma coherente rodeados de un equipo de especialistas que nos ayuden. No todos han tomado esa decisión. Mucha gente sigue haciendo el boca a boca, pero se están olvidando de estos espacios digitales y sobre todo no dándoles la importancia que merecen, un poco dado en las cifras que hemos revisado hoy, Alex. Para complementar lo de Pepe, sí es curioso, como te decías, redondeando, que si antes hablábamos que las redes sociales solo eran un medio de difusión, el nuevo, entre comillas, análisis, no aporte, porque no sea aporte, es que sea un medio de degeneración del contrincante. O sea, sí es preocupante eso. O sea, sí es definitivamente preocupante. Que denigrarlo, de insultarlo. Que denigrar al opositor, en lugar de proponer, haya sido otra de las grandes variables de estas elecciones 2014. Como yo decía, o sea, es penoso que un candidato a alcalde que no tenga un equipo ya anti-troll le toque complicado, porque en Facebook es dura las campañas con trolls, porque te taguean a gente que normalmente no le sigues como amigo y tienes que estar metido dentro de esas redes de amigos para irlas monitoreando. Y en el Twitter igual. Entonces, eso sí me parece un poco uno de los aspectos más preocupantes que es el degradar al contrincante, haya sido una de las, supuestamente, pues decía, salidas. Si no puedes contra tu opositor, candidato, créale un rol. Ensucia. Claro.
Y para ya cerrar un poco, veamos un poquito el perfil por edades, que creo que nos va a servir para cerrar esto. Nosotros hicimos esta encuesta y hicimos unos perfiles por edades y hay esta percepción constante de que las redes sociales son una cuestión de jóvenes, ¿no? Que los muchachos hasta los 20 años están metidos ahí, que es gente que no está trabajando, que son ellos los que están conectados. Nosotros hicimos este trabajo y encontramos que en ese segmento grandote de los 20 a los 44 años en realidad es donde está la gente más interactuando en redes sociales, donde también se ve digamos un mayor pesimismo sobre el rol de estas redes sociales y donde además la gente de todas formas le da casi en este rango de edad de los 20 a 44 años casi un 50% de su preferencia decir que las redes sociales o son la principal fuente de información en este proceso electoral o son por lo menos tan importantes como los otros medios. Ellos creo que están llevando la vanguardia en eso, digamos, ya cuando uno sube ese rango de edad empieza a ver que ese porcentaje se reduce a menos de la mitad, pero en ese rango es más de la mitad la gente que ve en las redes sociales por lo menos la misma importancia que en los otros medios. ¿Qué rol creen que ustedes le están dando las campañas políticas a este segmento de edad, superando esa idea clásica de que las redes son una cuestión de muchachitos en edad universitaria o de colegio conectados todo el tiempo? Bueno, y antes que se me vaya la idea, quisiera decir que es curioso, pero los candidatos lo que están explotando en este grupo de segmento es la baja cultura digital que existe para confrontar fuentes. Por eso es que la campaña sucia funciona. Porque realmente pregunta cuántos de los amigos cuando reciben uno de estos memes en contra, el último a un candidato de Quito, se preocuparon realmente por bajar la foto y volver a subir a Google, por ejemplo, para ver dónde se ha republicado, o por lo menos googlean el contenido para ver si hay otro medio que lo ha certificado. No, o sea, la consigna es republicale. Me llegó esto y la cultura digital de este segmento que estamos hablando lamentablemente es bien baja, pero también de los jóvenes, ¿no? O sea, hay un bajo nivel de verificación de fuentes en redes sociales que yo creo que en esta última etapa van a tratar de explotar mucho. O sea, vamos a empezar a ver por ahí algunos intentos de hacer creer información falsa, tratando de, entonces el usuario tiene que estar atento a ese tipo de cuentas falsas, por ejemplo, suplantación de identidad, googlear, verificación, no compartas antes de contrastar, ¿no? Y sobre la pregunta era sobre el tema del segmento, es decir, que bueno, sí, ya nos segmento que respondernos decíamos, un ¿no? poco con esa pregunta. Sí, pero bueno, esa es la peor parte porque Pepe puede decir. Creo que es importante destacar o rescatar las cifras del INEC, de la encuesta de TICS. El perfil del usuario de redes sociales está entre los 18 a 24 años, pero el usuario de Internet en cambio está de 15 a 24 años, los más fuertes, los que más están interactuando. El segundo grupo, por supuesto, era de 24 a 34 años que le seguían y coincide justamente con las cifras que nosotros tenemos dentro del estudio. De alguna forma son las personas que más interés tienen en participar y, por supuesto, en informarse a través de estos espacios digitales. Recordemos que estamos hablando también de la volatilidad de audiencias, es decir, antes los medios tenían sus audiencias fijas, ahora vamos pasando por la radio, por la televisión y por el internet en el transcurso del día una sola persona. Entonces tenemos estas distintas formas o nuevas formas de acercarnos a la información. Lo que yo estoy viendo es que realmente del monitoreo que nosotros realizamos, muchos de los candidatos están perdiendo una oportunidad valiosa de entablar diálogo con estas personas que de alguna forma ya son parte de sus seguidores. Algunos que también los siguen precisamente porque son sus enemigos, los primeros en seguirte también son tus detractores dentro de las redes sociales para ver qué dices o para generarte problemas también o trolls ya conocidos que de alguna forma están interactuando con nosotros. Creo que estamos perdiendo una oportunidad muy valiosa de mostrar o de participar en estos espacios, de debatir las propuestas, de que la gente conozca más acerca de los candidatos, de que no sea un manejo frío de la cuenta en el que vamos posteando únicamente los contenidos que ya están programados, sino de que también el candidato se integre y participe dentro, pero directamente, no solo a través de los community managers, sino que haga este manejo de su cuenta de Twitter, que se ensucie los dedos con el celular un poquito para que pueda empezar a dialogar con su audiencia, en este caso la digital.
Creo que uno de los éxitos en el manejo, por ejemplo, de la cuenta @MachiRafael es que sabemos que él se ocupa también de algunos mensajes, revisarlos. Claro, ahora rebasa la capacidad en cambio de manejo, pero sabemos que tiene un manejo directo, que él lo está haciendo. Que no pierdan la oportunidad de integrarse en los espacios digitales, pero integrarse ellos como personas, no a través de únicamente la figura del candidato, sino que también sepan el sentir de las personas o las inquietudes que puedan tener el público que esté en las redes sociales, que cada vez es más creciente, que cada vez va a ser más importante a través de lo que nosotros estamos demostrando dentro de las encuestas, Alex. ¿Sabes que sí es interesante del MachiRafael, independientemente de la posición política, el nivel de contestaciones que tiene, de más del 70%, que realmente ha hecho que la gente se dé cuenta que tiene un mini poder? Digo, un mini, no sé hasta dónde llegue el poder. O sea, cuando tú te pasa algo, te va mal con algún servicio, tú dices, ahora sí, con copia @MachiRafael. Y la gente lo pone porque sabe que ahora tiene un nuevo poder. Y creo que desde ese punto de vista es porque se sabe que el presidente está manejando. Yo digo, si el presidente contesta a la gente, se da tiempo para contestar a la gente en las noches, yo no sé quién tiene pretexto de decir que no tiene tiempo. Si hay presidentes, no solamente Correa, sino la de Argentina, algunos presidentes que manejan sus cuentas personales y que están ahí contestándole a la gente, ¿no? Luego, como estamos un poco ya cerrando, en el tema de las edades me parece interesante para los candidatos también darse cuenta que el crecimiento que ha tenido Facebook y que nos da una perspectiva de qué se viene en los siguientes 10 años, ¿no? Porque recién esta semana son los 10 años de Facebook, y de esos 10 años de Facebook, el Ecuador tiene 7 millones de usuarios visitantes, y esos 7 millones, 6 lo logró en los últimos 3 años. O sea, 6 de los 7 millones en 3 años logró pasar a los 7. Hablamos de una población, me parece que de 15, 16 millones, ¿no es cierto? Correcto. Que en 10 años más habrá obviamente sobrepasado, y recién estamos, digamos, empezando a hacer este trabajo, y obviamente que esto va a cambiar, ¿no? Pensemos las nuevas, las generaciones que vienen detrás, nosotros mismos, ¿no? Vemos televisión en internet ya directamente, nos levantamos, nos informamos a través de internet, tenemos nuevos consumos que le están peleando la atención definitivamente todos los días al resto de los medios, y que es necesario estar ahí, pero con esta doble fase siempre de ida y vuelta, ¿no? Para complementar nada más, de igual forma, Twitter, el crecimiento de Twitter, hace pocos días nos señalaban en un evento que concurrimos con Cristian, 650,000 usuarios activos de Twitter, no cuentas abiertas, sino usuarios activos. ¿Cuál es la importancia en cambio de Twitter? Sobre todo está gente que tiene influencia, están políticos, están presentadores, están gente que tiene algún nivel de poder, y esa es la importancia de este tipo de red. No minimizar, por supuesto, a los públicos digitales, creo que eso es importante también, conectar y no minimizarlos, porque realmente en algún momento son tomadores de decisiones, esa es la importancia de la que tiene. Creo que vuelvo al ejemplo que daba de Riobamba. Este alcalde tuvo la osadía de salir en televisión local a decir que eran los desocupados y las cocineras de medianoche quienes estaban haciéndole el relajo en las redes sociales. Veamos dónde están los resultados o qué cosechó luego de eso, en vez de conectar o de tender puentes de diálogo para poder poco bajar incluso el nivel y manejar de una forma correcta la crisis digital que se le armó en ese momento por sus propias palabras. De igual forma, las redes también construyen el imaginario de un candidato cercano, de un candidato con el cual yo pueda dialogar o al que me pueda dirigir a través de un tuit, como ocurre muchas veces con algunas cuentas de funcionarios actuales. Bueno, entonces tenemos de todas formas algunas conclusiones importantes. Creo que el potencial democrático de las redes sociales está claro, está ahí. Hay incluso campos que todavía no se han explorado, pero definitivamente pareciera que los candidatos no están sintonizados con ese punto. Todavía no. También tenemos que mejorar como usuarios. Este último punto de la cultura digital creo que es un tema clave. No es simplemente abrir una cuenta, tenerla y retuitear o postear todo lo que nos viene, sino incluso tratar de hacer un análisis, una perspectiva crítica. Creo que esos son unos temas claves, y vamos a ir hacia algunas preguntas que nos llegaron. Si nos ayuda Maye para revisar las preguntas que tenemos.
O a través del hashtag, ¿no? A través Sí, del bueno, hashtag, ¿no? a través del hashtag teníamos dos preguntas aquí que la tengo. Voy a hablar sobre las dos, simplemente una cosa desde CIESPAL y les doy a ustedes el espacio, porque se pregunta si se ha hecho un análisis de la respuesta en Twitter que los candidatos han tenido frente a un troll, por ejemplo. Bueno, desde CIESPAL nosotros no hemos hecho un análisis al respecto. Y la otra pregunta que nos viene desde CIESPAL, esta pregunta nos la envía Andreana Simba, y disculpen, la anterior venía de parte de Silvana Estacio. Andreana Simba nos pregunta si de todos estos datos que se han venido dando, si nos podrían decir qué candidatos. Y bueno, para mí como moderador de este foro me es importante decir que es un foro sobre redes sociales y elecciones y que de cierta manera hemos ido evitando dar nombres específicos de candidatos, digamos en ejemplos que tienen que ver directamente con esta elección, pues porque el objetivo de esta cita es hablar, digamos, de una generalidad y no ofrecer una respuesta o un análisis sobre uno solo, porque además es injusto porque no pudimos hablar, digamos, de todos ni elegimos algunas ciudades. Pero le traslado la pregunta a algunos de ustedes, ¿se ha analizado qué perspectiva tienen ustedes sobre la forma en la que los candidatos se han enfrentado a la existencia de un troll, por ejemplo, que trate de desprestigiarlos? En el estudio, en la observación que nosotros realizamos, definitivamente no se responden las preguntas de sus seguidores. La mayoría de perfiles, tanto de Facebook cuanto de Twitter, son una especie de perfiles abandonados. Existen las preguntas, existen los cuestionamientos por parte de la gente, pero no responden las preguntas de sus seguidores. Eso en las 300 cuentas un poco analizadas. Como te decía, hay 10 que están siendo bien llevadas y en esas sí se puede evidenciar una respuesta pronta de quien maneja el tema de redes sociales. Pero en el resto nosotros lo que tenemos es mejor actualizaciones o se dedican a postear denuncias y hablar mal de los contrincantes del actual gobierno y no tampoco se registran propuestas. Ese es más o menos el perfil que nosotros hemos venido revisando, pero el principal es que no existen respuestas a los usuarios. Cris. Bueno, el principio básico de un troll es don't feed the troll, no alimentes al troll, así que si es que realmente es un troll, el candidato no debe contestarle. Ahora, no hay que confundir, como digo siempre, al troll con la crítica argumentada. La crítica argumentada, en cambio, es parte del trabajo del candidato de saber escuchar, en cambio. De saber escuchar y no neutralizarlo porque te dice algo que a ti no te gusta, pero que más bien podría ayudarte. Y como yo digo, más bien a la crítica argumentada siempre se le debería agradecer. Y por otro lado están, digamos, la excepción de desmentir un troll que se da cuando ese troll ha logrado dispersión, ¿no? Porque normalmente el don't feed the troll aplica a excepción de si el troll logró dispersión y un rumor tan fuerte, es el caso creo de esta última campaña del taxi que aparece ahí el candidato Mauricio Rodríguez, y que mucha gente empezó ya a pensar que eso era real y te toca desmentir, ¿no? Si hubieran sido 3, 4, 10, 200, tal vez había que quedarse. Eso es parte del trabajo del candidato, saber distinguir al troll de la crítica argumentada, responderla y más bien inclusive no esperar solamente que los electores pregunten, sino hacer propuestas. Pero del otro lado también, como veo algunas sugerencias en el Twitter que estoy de acuerdo, que también en realidad falta en los electores también más iniciativas para exigir a los candidatos este tipo de resultados que estamos pidiendo. O sea, digamos, claro, si nos quedamos también esperando y no actuamos, no hacemos algún tipo de activismo que les obligue a los candidatos también a dar respuesta, digamos, todos nos quedamos con los brazos cruzados y también un poco sí en realidad hay un elemento pasivo también de los candidatos por esa falta de exigencia de resultados. Creo que en la segunda pregunta, no sé si estés de acuerdo con que podamos dar nombres o solo decimos las ciudades, Alex, de los perfiles un poco... Bueno, los perfiles que ha analizado Tiquirauta, por supuesto. Justamente los candidatos a alcalde de las principales ciudades que manejan varias cuentas en redes sociales y en los que se nota una estructura y un manejo coherente, están en Guayaquil, sin orden de preferencia, Viviana Bonilla y Jaime Nebot. Y en Quito, Augusto Barrera y Mauricio Rodas. Es en los que se ha notado una estructura coherente, se ha notado un buen manejo, nivel de respuestas, de actualizaciones, sobre todo propositivas. Falta esta parte de conectar con la audiencia, pero de todas formas se las evidencia como las mejor llevadas y sobre todo también las que también concentran en la parte cuantitativa los números. Es decir, también se evidencia que tienen la mayor cantidad de seguidores. No así realmente en
ciudades, tanto de Guayas y de Pichincha, que se hizo el análisis, en donde incluso no existen cuentas por parte de algunos candidatos, o algunos candidatos no se han preocupado ni siquiera de abrir un perfil público, una página web o una red social para informar a la comunidad. No existe eso en algunos recintos. Claro. Bueno, de nuestra encuesta sobre ese tema podemos decir que de cada 3 personas que interactuaron con un candidato, una recibió respuestas que le parecieron malas. Eso ya es un dato muy fuerte. Un 33% de la gente que interactúa con los candidatos recibe respuestas poco satisfactorias y el otro tercio recibe respuestas, no recibe respuestas y muy poquitos reciben una respuesta que les parece buena. Eso quiere decir que sí, efectivamente hay un mal manejo, digamos, del elemento interactivo de las redes sociales, ¿no? Se sigue manteniendo como espacios de difusión. Lo más grave, y creo que esta cifra viene un poco a aportar lo que estábamos revisando, de cada 4 candidatos, 3 candidatos analizados usan lenguaje soez para las respuestas. 3 usan lenguaje soez para las respuestas, lo cual también te da un poco el margen de cultura con el que estamos interactuando dentro de las redes sociales, lo cual es preocupante. Es decir, no hay un manejo, por lo menos un nivel de lenguaje adecuado para atender al público que está solicitando, preguntando o consultando. Por ejemplo, en el caso de Nebot versus Viviana Bonilla en Twitter, el porcentaje de respuesta que ellos tienen con sus contactos es del 1.5% en el caso de Nebot y del 10% en el caso de la candidata Viviana Bonilla, o sea, bajísimo. Y hay que decir que también esto se extiende muchas veces también a los medios, ¿no? Porque a veces desde los medios un poco exigimos esta respuesta, pero en un análisis que hacemos de los medios tampoco es que están muy buenos esos porcentajes de respuesta a los usuarios. Y si bien uno tiene tantos seguidores y es difícil contestar a todos, debe encontrar mecanismos para hablar con la gente. O sea, no puedes tú decir, es que tengo muchos seguidores, entonces no voy a contestar a nadie. ¿Para qué estás ahí entonces, Cris? Bueno, yo creo que esto nos permite, digamos, hacer un análisis, un abrebocas de este análisis sobre las redes sociales. Creo que hay mucho todavía por investigar, pero tenemos unos datos que nos han sido muy buenos y bueno, la experiencia de ustedes que nos ha permitido contrastar estas ideas y darnos cuenta de esas carencias que hay en relación tanto al manejo de las cuentas en redes sociales de los candidatos, como a la misma activismo que deberíamos tener los votantes y los usuarios digitales en ese sentido. Creo que es importante, Alex, recordarle a la gente que vamos a mantener esta encuesta abierta, la vamos a mantener hasta finalizar la elección, entiendo. ¿Dónde se le puede acceder? Bueno, en nuestra cuenta en Twitter todos los días estamos de nuevo actualizando. Y en la página web de CIESPAL hay un link que indica dónde se hace. En Facebook hay una página que se llama Redes Sociales y Elecciones. Ustedes la buscan así nomás y llegan a esta página de Facebook, donde vamos posteando todos los días un resultado parcial de esta encuesta. Y nuestra idea es que al finalizar estas elecciones podamos hacer un análisis un poco más global de lo que la gente dijo sobre las redes sociales en este periodo. Creo que va a ser un dato importante, nos permite hablar, digamos, del rol además que tienen las redes sociales en la democracia en general y no solo en las elecciones. Y bueno, les agradezco y CIESPAL a todos ustedes por haber participado de este panel virtual y a ustedes por habernos dado todos sus conocimientos y todas sus experiencias. Muchísimas gracias, Alex, y por supuesto a todo el equipo que ha hecho parte de esta entrega de encuentros virtuales de CIESPAL. Gracias, amigos. Gracias. Muchas gracias, amigos. Bien, bien.